solución. Como estos tres puntos son muy importantes, yo los invito a que nos detengamos un poquitito en cada uno de ellos. El primero, la naturaleza ya no es un concepto metafísico, sino una realidad biológica. Al reemplazar la naturaleza como noción metafísica por la naturaleza como una realidad concreta que tenemos enfrente y de la que formamos parte, Francisco da vuelta a todo el debate, transforma por completo la discusión. El tema ya no son las diferentes concepciones filosóficas, sociológicas o económicas, y ver cuál de las distintas ideologías es la más acertada. La discusión ya no se centra en argumentos y no se resuelve en enfrentamientos entre diversas escuelas de pensamiento. Ahora todos, incluidos la Iglesia, son colocados en igualdad de posición con respecto a otra cosa, la naturaleza tal como está. Esta naturaleza herida que grita y los pobres que gritan junto con la naturaleza. Si lo pudiéramos graficar de alguna manera, antes veíamos muchas posturas ideológicas que discutían entre sí con diversos argumentos. El Papa ahora pone en fila todas las instrucciones, todas las ideologías, cosmovisiones o como le quieramos llamar, las pone todas en fila. Pone a la Iglesia en la misma fila y dice, señores, todos estos tienen que mirar para allá. Lo que realmente está pasando. Lo que le está pasando a la tierra y lo que le están pasando a los sufrientes de la tierra. Y lo que importa ahora no es discutir a ver quién tiene el argumento más sofisticado y quién le gana la discusión a quién. Lo que importa ahora no son los argumentos, sino las soluciones. Acá nos encontramos con una cantidad de problemas que tengamos la ideología que tengamos, tenemos que solucionar. El tema se plantea a nivel de lo que hay que hacer. No se trata tanto de discutir como de ponernos a hacer cosas y solucionar problemas. Para entender bien esto, me parece que es importante ver a Bergoglio como un hombre formado tanto en la espiritualidad jesuítica, con muchísimos años de formación filosófica, ideológica, sociológica y de todo lo lógico que le guste, porque tiene una formación intelectual exquisita y que sabe muy bien lo que es el derecho natural, la ley natural, y que tiene argumentos de sobra para discutir con quien sea, pero también un hombre formado en los barrios marginales de una gran ciudad como Buenos Aires. No es solamente un gran metafísico, un gran filósofo, o un gran teólogo o un gran papa desde el punto de vista intelectual, como quizás era Benedicto XVI, una intelectualidad exquisita. Además, está formado por su compromiso en los barrios más carenciados y ve el mundo con las urgencias de los pobres y con las urgencias de la tierra. Y entonces urge a todos a encontrar soluciones, no a discutir hasta el infinito. Fíjense una cosa que es muy interesante. Cuando Bergoglio se pone en ese lugar, para muchos, que hace bien mucho que les encanta discutir todas las teorías habidas y por haber, simplifica un poco los problemas. Hay que discutir más a fondo. ¿Discutir qué? No, hay que solucionar, dice Bergoglio, dice el Papa Francisco. Plantea las urgencias de la misma manera que tienen, lo voy a decir al revés, plantea las urgencias que tienen los pobres y los que sufren. Cuando uno está sufriendo, cuando uno es muy pobre,
La discusión intelectual es lo que es superficial y frívolo. La discusión que no se acaba nunca es lo que es superficial y frívolo. El que está sufriendo necesita soluciones. Por acá va lo que dice el Papa también, él habla de la Iglesia como de un hospital de campaña. Si vos estás en un hospital de campaña, en la guerra, atendiendo heridos, te fijas en el tiro que le pusieron en la barriga o en la pata que se le rompió. No le pedís la glucosa y ¿cómo se llama esto otro? Bueno, un análisis de sangre sobre lo que sea. Hay que solucionar heridas, cosas que están pasando ahí, dolores que se están produciendo. La pregunta es, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿cómo respondemos a esto que está pasando? Desde la ideología que sea, porque esto es más urgente y es más importante. En otras palabras, invita a pasar de la reflexión a la acción. Y en otras palabras, y acá les pido de vuelta que guardemos esta frase, estamos saliendo del campo de las intelectualidades al campo de la moral y de la ética. De qué es lo que vamos a hacer, de cuáles son las actitudes, qué es lo correcto y lo incorrecto. No tanto qué es lo que es más verdadero desde el punto de vista ideológico. Les leo un texto de Francisco, para terminar esta parte. A la hora de la actuación concreta, los excluidos, que es un texto de Laudato Si, ¿no? A la hora de la actuación concreta, los excluidos quedan frecuentemente en el último lugar. ¿Por qué? Ello se debe, en parte, a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas. Vivan y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población mundial. Bergoglio se corre de ese lugar de oficina, de laboratorio, de claustro académico, se pone al lado de los pobres y de la tierra que grita y pide soluciones. Y dice, yo lo digo más en bruto, déjense de discutir pavadas. Y acá está pasando esto. Vamos a detenernos ahora en el tema, no sé cómo andamos de tiempo, esto está muy largo, en el tema del paradigma tecnocrático. ¿Qué quiere decir Bergoglio cuando habla del paradigma tecnocrático? En el origen de las dificultades del mundo actual está ante todo la tendencia a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en el paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Hoy el paradigma, estoy leyendo textos de él, hoy el paradigma tecnocrático se ha puesto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. El paradigma tecnocrático tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. Vuelvo a repetir lo que ya dije antes. No lo dice en estos términos lógicos, pero dice, miren, serán socialistas, serán de izquierda, serán de derecha, serán de lo que quieras, a mí no me importa. La tecnología se los ha tragado a todos y todos están razonando con la lógica de la tecnociencia. Y es esa lógica de la tecnociencia la que está generando este problema. Lógicamente, en esto, Bergoglio se convierte en un hombre del siglo XXI porque, todos lo sabemos muy bien, la ciencia, la tecnología, en los últimos 50 años de ese siglo XX, adquirió una dimensión descomunal. Pero además, en los primeros 10 de este siglo XXI, se convirtió en omnipresente. Bergoglio se ubica ahí y se da cuenta que es la tecnología
con la lógica de la tecnología, la que se ha tragado todas las ideologías y el problema que hay que enfrentar. Y esto es muy importante, la tecnociencia, ¿cómo era? El paradigma tecnocrático es una manera de hacer, no solamente una manera de pensar. No es una manera de pensar que lleva a un hacer, sino una manera de hacer que lleva a una manera de pensar. Este es el centro del problema cuando uno lee Laudato Si. Y entonces, ¿qué se hace? La cultura ecológica, dice, sigo leyendo al Papa Francisco, la cultura ecológica debería ser una mirada distinta a la tecnocracia. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. La cultura ecológica también es un hacer. La ecología exige darse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad de poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Lo que hay que hacer está puesto en el plano, después lo vamos a ver más concretamente, del diálogo y de un tipo de diálogo muy determinado. Y cuando plantea estas cosas de una cultura diferente a la cultura tecnocrática que de alguna manera controle o compense esa cultura tecnocrática, insiste en que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Lo que hay que hacer, fíjense, lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. No es posible frenar la creatividad humana. No se puede prohibir a un artista que despliegue su capacidad creadora. No se puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico. Fíjense, no se puede tampoco para quienes tienen dones de la ciencia y la tecnología limitarlos. Y agrega otro no se puede. No se pueden dejar de replantear los límites éticos de la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? No podemos solucionar esto prohibiendo cosas. Nos tenemos que sentar a ver cuáles son los límites éticos de la actividad del hombre. Nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los límites que tiene que tener esa creatividad, esa ciencia, esa manera que tiene el ser humano de avanzar en estos tiempos, pero desde la ética. No lo plantea desde la política, mucho menos desde la policial o de lo militar o de otro tipo de imposiciones. No lo plantea desde el derecho natural y la Iglesia prohibiendo a medio mundo cosas. Dice, tenemos que sentarnos y encontrar cuáles son los límites éticos. Los límites éticos tienen que surgir de adentro, no pueden imponerse por la fuerza desde afuera o desde arriba. Y vamos llegando al otro punto, al tercero de las novedades de Francisco, sobre de la novedad que Francisco propone en esta encíclica Laudato Si. El título que le puse fue Diálogos y Acciones, porque la conclusión a la que nos va a llevar el Papa es que es necesario dialogar y dialogar sobre acciones. Cuando vamos viendo que la conclusión es tenemos que dialogar,
Nos puede pasar que nos entre una cierta desilusión. Digamos, después de semejante planteo, que terminemos todo esto diciendo tenemos que sentarnos a charlar, parece bastante poco. Como diría Mafalda, otra vez sopa. Ya escuchamos muchas veces el tema del diálogo. ¿Me vas a terminar todo este planteo diciendo siéntense a charlar? El Papa habla de líneas de orientación y de acción y el instrumento que propone es un diálogo, pero un diálogo que tiene determinadas características, no es cualquier diálogo. Y voy a leer algunos textos para que también los tienen en el documento que voy a subir después, que es leer literalmente la manera en que él plantea el tema del diálogo. Voy a ir un poquito más rápido porque si no nos alargamos mucho. Mientras la humanidad del período postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, mientras la humanidad del período postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzo del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido graves responsabilidades. El tema se plantea a nivel de responsabilidades. No solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse también diversas responsabilidades. Vuelvo a subrayar responsabilidades. Avanza un poco más y dice, hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido y qué no está permitido por la legislación. Sinceridad y verdad en las discusiones. No basta lógica y tengo razón o no tengo razón, sino ser sincero y verdadero. Invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten el bien común. Honestidad y transparencia. También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan muchas luchas ideológicas. Abierto y amable. Hasta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes, formas de vida. Conciencia, convicciones, actitudes, formas de vida. Todas esas palabras hacen alusión a la ética y a la moral. El diálogo tiene que ser sobre responsabilidades, con sinceridad y verdad, honesto y transparente, abierto y amable, para desarrollar nuevas actitudes. Por lo tanto, no se trata de un diálogo sobre contenidos ideológicos, sino sobre comportamientos morales, sobre contenidos éticos. No es un diálogo sobre teorías y cuestiones metafísicas, cuestiones filosóficas, sino sobre formas concretas de actuar. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Señores, las discusiones entre ustedes me parecen, creo que me quedé sin... Padre, ¿me escucha? Sí te escucho, pero me quedé sin cámara, ¿no? Sí, Ahora si no, volvemos. apague la cámara y sigue hablando que venía muy bien. Ahora se le borró un poco la cámara. Apague la cámara y siga con la conversación porque por ahí tiene un problema de conexión usted. Bien. ¿Ahí se escuchan? Sí. Leo la conclusión de esta parte. En ese diálogo al que se nos invita, la valoración de esas formas de actuar, para ponerlo muy simple, la determinación de lo que está bien y lo que está mal, no se realiza a partir de discusiones morales, se realiza con respecto a la naturaleza como realidad biológica concreta, la cual se beneficia o se perjudica. El punto de referencia para decir si una cosa es moral o ética es
el vínculo que tenga, la relación que establezca, mejor dicho, con la realidad biológica o la realidad de los pobres y de los más sufrientes. Creo que se escucha y me quedé sin cámara, pero Sí, siempre nos recomiendan desde la universidad que cuando tenemos problemas de conexión apaguemos la cámara y sigamos hablando, que mejora el sonido. Perdón, en este momento la conexión no le está dejando encender la cámara. Le recomiendo que la apague y va a poder tener un muy buen audio. Ahí está apagada la cámara. ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos. Y ahora te oímos bien. Bueno, las conclusiones. Ya terminamos con todo el camino y ahora les voy a plantear una serie de conclusiones como para iniciar el diálogo. Ahora ya no estoy tanto en el terreno de la encíclica cuanto en consideraciones más mías personales para que nos pongamos a charlar. Es muy difícil eso de estar tanto sin tenerme en cuenta, pero bueno, me largo hasta el final. La encíclica nos saca de la comodidad de las discusiones ideológicas en las que podemos demorarnos toda la vida y nos lleva al terreno de las decisiones, en donde no hay mucho tiempo para plantear. Nos saca del siglo XX con sus discusiones interminables y sus matanzas monstruosas y nos trae a este siglo XXI pandemias y cataclismos globales. Nos trae a este tiempo en el que lo más importante son las decisiones que permitan detener el avance de ese paradigma tectónico que más que una ideología es una forma de actuar, una ética que ha impuesto su lógica incluso a las ideologías. Ya no vivimos en tiempos de Rerum Novarum, de cosas nuevas, ni del mundo en bloques como era en el siglo XX. Ya no se trata de esas cosas nuevas, se trata de Laudato Si, de acciones que tomen eficazmente la realidad. Se trata de un desafío diferente a los desafíos a los que estamos acostumbrados. No es suficiente con causas sociales y políticas en las que el esfuerzo se concentra en la transformación de las sociedades. Este nuevo desafío implica también compromisos de cada uno consigo mismo. Un trabajo de cambio y transformación personal. Ya no es suficiente preguntarme lo que pienso, sino cómo quiero vivir, cómo vivo de hecho. Y me parece importante decir que este desafío es más difícil que el anterior, pero también más fácil. No se nos pide derribar el régimen chino, ni tampoco de mantener Google o eliminar las multinacionales americanas. Se nos invita a algo que está más a nuestro alcance. En última instancia, consiste en una elección personal que solo depende de cada uno. Siempre se puede elegir el propio lugar en el mundo. Siempre se puede elegir los valores, los amigos, la propia manera de luchar contra las injusticias, la propia manera personal de actuar y de relacionarse. Eso siempre está a nuestro alcance. Y lo que se nos está pidiendo es que seamos capaces de plantearnos las cosas desde ese lugar. Termino como conclusión final, que ya se ha hecho esto muy poco, con una frase que me parece que puede resultar desafiante e interesante. Un texto de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo muchos años en los campos de concentración, que sobrevivió a los campos de concentración, a partir de allí desarrolló su propia teoría psicológica, la logoterapia. Y me parece que es un texto que nos interpela a todos. Dice Viktor Frankl, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Lo que importa es si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello
pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les pregunta continua e incesantemente, ¿qué sentido tiene tu vida? Nuestra respuesta tiene que estar hecha no de palabras, sino de una conducta y de una manera de actuar. Todos los que habitamos en esta casa común somos interpelados por esa pregunta, ¿qué sentido tiene tu vida? Cualquiera sea nuestra práctica religiosa, nuestra fe, nuestra creencia o nuestra búsqueda de una fe, todos debemos estar interpelados por esa misma pregunta. Eso he querido transmitirles, lo que he tratado de juntar para compartir con ustedes. Ahí volvió, creo, la imagen. En esta tarde, que espero haya resultado útil. Espero preguntas, opiniones, comentarios. Bueno, padre, muchísimas gracias.